Vamos a la palabra de Dios, ¿le parece? Los que todavía, como yo, usan Biblia de papel, pueden buscarla. Y los que no, prendan su dispositivo y después lo apagan porque si no se me quedan mirando los mensajes, las publicaciones y todo lo demás. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, un capítulo muy conocido, un libro muy conocido por los cristianos, y especialmente este capítulo 1 tal vez sea el más conocido de todos. Dice así: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estarás al frente del pueblo. Crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal y como se lo prometí a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan los pies. Su territorio se extenderá desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande donde se pone el sol. Mientras vivas, nadie podrá hacerte frente porque yo estaré contigo como antes estuve con Moisés. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, tal vez el más conocido de todos. Escucha lo que te mando, o como dice Reina Valera, mira que te mando. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Hermoso capítulo o hermoso pasaje de la Escritura. De la misma manera que el libro de Nehemías que hemos visto en alguna oportunidad, o por lo menos algunos capítulos del libro, nos habla acerca de la restauración del pueblo regresando a la tierra prometida y siendo restaurada como nación. Josué nos habla de la conquista, de la primera vez que el pueblo de Israel va a entrar a esa tierra prometida para el pueblo de Israel. Nos cuenta la historia de cómo fue eso de pisar la tierra prometida, de comenzar a caminar en la promesa de Dios. Así que más allá de que el libro nos habla acerca de estrategias militares y nos habla acerca de conquistas de guerra o de batallas, tiene muchas enseñanzas espirituales para cada uno de nosotros. Recordemos que somos llamados cada uno de nosotros a vivir una vida cristiana en victoria, obteniendo victoria en las distintas áreas que nos presenten o situaciones que nos presente la vida. Y la vida victoriosa se alcanza tomando decisiones correctas. Aunque claramente el libro de Josué, como dije antes, nos habla de conquista territorial, podemos extraer de él profundas enseñanzas espirituales para nuestra vida y para nuestro tiempo. La primera de ellas tiene que ver con lo que leemos a lo largo de todo el libro. Israel no es una nación escogida arbitrariamente por Dios y la quiere bendecir solamente porque a Dios se le antojó bendecirla. Israel no necesitaba un territorio solo para ser una gran nación, sino que el Señor quería convertirla en una gran nación porque era una nación que tenía un propósito en Dios. El propósito de la nación de Israel era que el Mesías, el Salvador del mundo, pudiera nacer en su nación y pudiera traer salvación al mundo entero. El propósito de bendecir Dios a Israel era el que sean bendecidos para bendecir al mundo y en ellos se pudiera cumplir la promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendecidos
con un propósito divino. Por esa razón, los cristianos deberíamos de preguntarnos frente a cualquier bendición que recibamos en esta vida, sean posesiones, sean títulos, lo que sea, ¿por qué Dios me está bendiciendo con esto? ¿Cuál es la razón por la que el Señor puso esto en mis manos? ¿De qué manera puedo usar esto para la gloria de Dios y el propósito eterno de Dios que Él ha establecido para mi vida en esta tierra? El problema que yo encuentro, y esto tiene que ver con ya algunos años de vida y de pastorado, es que existen creyentes que no saben cuál es el propósito por el cual viven. Cuando un cristiano no sabe para qué vive o no tiene un propósito claro en la vida, anda de un lado para otro buscando algo que le dé sentido o que le dé propósito de existencia. Por eso la primera pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros, la primera pregunta que le deberíamos hacer a Dios todos nosotros en el inicio de este nuevo año es: Señor, ¿qué deseas hacer con mi vida? ¿Qué deseas hacer con mi familia? ¿Qué deseas hacer con mis bienes, con mi tiempo, con mis dones? Tal vez no sean demasiado grandes, pero algo tengo para ofrendarte. Señor, entiendo que me has dado un propósito y mi mayor deseo en esta vida es ser fiel al propósito que me has dado para la gloria y la honra de tu nombre. La palabra hebrea chazaun o algo parecido, no sé hablar hebreo, significa visión, sueño, revelación. Y esta palabra aparece en Proverbios capítulo 29, versículo 18, donde dice: donde no hay visión, es decir, donde no hay propósito claro, el pueblo se extravía o anda detrás de cualquier cosa. Todas las personas vamos a llegar a algún lugar, pero no todas las personas llegaremos a ese lugar intencionalmente, es decir, porque caminamos en dirección a eso que deseamos o que entendimos que Dios quería para nuestras vidas. Por eso es importante lo que el Señor le dice a Josué. Están todavía del otro lado del Jordán, todavía no han pisado la tierra prometida y necesitan escuchar el consejo de Dios antes de entrar a la tierra prometida. Escuchaba una nota en estos días, una persona estaba en Brasil, fue una noticia nacional, así que probablemente alguno la haya escuchado. Estaba en Brasil, iban al Cristo Redentor en Río de Janeiro, se equivocaron un camino, le erraron a un desvío y terminaron en una favela y lo terminaron tiroteando. A veces pensamos que todos los caminos nos llevan al mismo lugar y en verdad no es cierto esto. No todas las decisiones nos llevan al mismo destino, no todas las decisiones nos dan los mismos resultados, no todas las decisiones van a obtener buenos resultados. Es importante que yo tome decisiones correctas conforme a la palabra de Dios para llegar al destino que Dios quiere para mi vida. Por eso, si yo te preguntara esta mañana, te hiciera una pregunta simple: ¿hacia dónde estás dirigiendo tu vida? Las decisiones que estás tomando hoy, ¿hacia dónde te están dirigiendo? ¿Qué me responderías? Si fuera aún más incisivo en la pregunta, ¿cuál es el próximo paso que deberías dar para llegar a ese lugar que sentís que es lo que Dios ha puesto para tu vida? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Estamos dirigiendo la vida intencionalmente de acuerdo al propósito de Dios o vivimos como los incrédulos dejándonos llevar que las cosas sucedan día a día sin ninguna clase de propósito o sin ninguna clase de fin en la vida? Yo estoy convencido de que de la misma manera que un creyente y un no creyente no pueden vivir vidas con los mismos valores, con las mismas conductas, con las mismas decisiones, de la misma manera creo que un creyente no puede vivir con los mismos propósitos o el mismo rumbo en la vida que alguien que no conoce a Dios. No puede tener los mismos anhelos. ¿Cuáles son tus propósitos? Cambiar el auto, prosperar, tomarme vacaciones, hacerme rico. Eso lo dice Jesús en Mateo capítulo 6. Son los deseos de alguien que no conoce a Dios. Pero ¿cuál debería ser el deseo de un creyente? Honrar a Dios con mi vida debería ser el máximo propósito. En el lugar que esté, en lo que esté haciendo, lo que Dios me haya dado, honrar a Dios con mi vida, sea mucho, sea poco lo que alcance en esta vida, con alcanzar la gloria de Dios es suficiente. Porque mientras el creyente ha encontrado su sentido de existencia en Dios, el no creyente no sabe ni siquiera para qué vive.
Por eso nosotros tenemos que preguntarnos, hermano, ¿cuál es la dirección que le vamos a dar a nuestra vida en los años por venir? Algunos dicen que la venida del Señor está cerca, la verdad que no lo sé, podríamos decirlo por lo que está sucediendo, lo que fuera, pero no lo sé, no sé cuándo va a venir el Señor. Lo cierto es que yo deseo con todo mi corazón, mi vida, mi familia y la iglesia, que caminemos en el propósito de Dios. Josué está al borde del río Jordán y está por tomar la decisión postergada durante 40 años. 40 años habían caminado en el desierto y ahora están por tomar una decisión y el Señor le dice, atenti, cuidado. No se trata solamente de cruzar el río y las puertas se van a ir abriendo, no se trata de eso. Hay algunas cosas que quiero que tengas en cuenta antes de cruzar el umbral del río Jordán o el lecho del río Jordán o el umbral del año 2025. Lo primero que va a hacer el Señor es recordarle la muerte de Moisés. Le va a decir, ¿te acordás de Moisés? Bueno, Moisés representaba un montón de cosas buenas. Moisés era el que los había sacado de Egipto, el que había visto milagros. Moisés representaba un montón de cosas buenas, pero también representaba algunos errores. Fue bajo el liderazgo de Moisés que el pueblo fue desobediente. Porque el Señor les había dicho, entren, conquisten, la tierra es de ustedes. Yo estoy con ustedes, pero ellos prefirieron seguir el sentido común, creer en lo natural, llenarse de miedo y eso los hizo fracasar, pero por sobre todas las cosas, ser desobedientes a Dios. Por eso el Señor dice, no están preparados, van a pasar 40 años en el desierto, ya vendrá una generación nueva que sea atrevida para conquistar lo que Dios ha establecido para el pueblo de Israel. Lo primero que le hace mirar el Señor a Josué es, mirá para atrás y fíjate los errores que otros cometieron y no camines en sus mismos pasos. No cometan los mismos errores que otros han cometido. Naturalmente, los seres humanos tendemos a repetir las historias de nuestras familias. Tristemente. Yo a veces estoy con jóvenes y yo digo, no quiero que caigamos en un lugar de crítica sobre determinadas decisiones que han tomado tus familiares o tus abuelos o quien fuera, pero lo que sí debes de ser consciente es que si vos no le ofreces resistencia a esto, vas a repetir la historia. Dice el dicho popular que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Bueno, yo siempre digo que no estoy de acuerdo con eso, porque primero que no somos animales, y en segundo lugar que hay personas que no solamente se la chocan 2 veces, sino 100 veces. Dice el Señor a Josué, es tiempo de dejar el pasado, los errores del pasado y caminar hacia un tiempo diferente. Una vez más, recordar que los errores del pasado no se pueden cambiar. Todos nos hemos equivocado en el pasado, todos nos hemos equivocado. Todos hemos dicho en alguna oportunidad, si pudiera volver el tiempo atrás, qué diferente que decidiría. Pero no podemos volver atrás, lo único que podemos hacer con el pasado es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, aprender de los errores cometidos y no volver a repetirlos. Lo que le está diciendo al Señor a Josué es, no repita los errores de Moisés. Ahí está delante tuyo una nueva oportunidad, Josué. Ahí está delante tuyo la oportunidad de llevar el pueblo a la tierra que les prometí hace 40 años. Vos tenés que repartirle la tierra a esta nación. Está en tus manos la posibilidad de cumplir el sueño de Moisés. Ahí está. Y quisiera utilizar esto para aplicarlo al año que viene. Ahí está. Algunos dicen, ¿qué cambia del 31 al 1? La verdad que no cambia nada. La vida es lineal, no es que es escalonada, ¿no? No es que subimos un escalón, no, es lineal. Entonces, no cambia nada entre el 31 del 12 y el 1 de enero. No cambia nada. Pero si lo tomamos estratégicamente de decir, quiero dejar atrás los errores del pasado este año, tengo que dejar de repetir las historias de años anteriores, tengo que dejar las indecisiones, el andar de un lado para otro, el buscar a ver cuál es mi destino y preguntarle al Señor qué es lo que desea con mi vida y caminar en esa dirección, entonces el próximo año se levanta como una gran oportunidad para nuestras vidas. Dejar el pasado atrás, tomar las decisiones correctas y dejar de postergar lo que Dios espera con nuestras vidas. Así que la pregunta para este año es, ¿qué decisiones vas a tomar?
¿Cuál será tu próximo paso? ¿Dejarás que la corriente de la vida te arrastre a seguir haciendo lo mismo que los años anteriores o vas a pararte y decir, basta ya, quiero comenzar a caminar de forma correcta? Cuando mis hijos eran pequeños y queríamos ir a algún sitio al que no conocíamos o no sabíamos bien cuál era el camino, teníamos que guiarnos por un mapa de papel, lo recuerdan algunos, ¿no? Los que son de mi generación o anterior. Y desplegábamos arriba del capó del auto todo un mapa, ¿no? Primero era encontrarnos dónde estábamos. Porque era tan grande los mapas de IPF. ¿Alguien nos recuerda los mapas de IPF? Yo tengo alguno guardado todavía por ahí en casa. Encima después lo abría, después no podía cerrarlo, ¿se acuerdan? Que no sabía cómo cerrarlo, era re difícil cerrarlo porque era demasiado grande. Y ahí mirábamos dónde estábamos, primero encontrar dónde estábamos y después la ruta más conveniente. ¿Alguno de ustedes se pasó de largo alguna vez por no mirar el mapa? Yo un verano yendo a Necochea, la primera vez que fuimos a Necochea, me di cuenta de que debería haber mirado el mapa 80 kilómetros después. O sea, yo dije, yo estaba esperando una entrada. ¿Dónde está la entrada? Miremos el mapa. Hoy es mucho más fácil, ¿no? Hoy tenemos el GPS o tenemos el Google Maps o cualquiera de esas aplicaciones que nos permiten hacer el viaje mucho más fácil. Lo ponemos ahí en el tablero y vamos guiándonos o alguien nos va guiando. Consejo solamente matrimonial. Ponga el imán mejor, no le diga a su señora que lo guíe, para que sea un viaje placentero. Porque no sé si a usted le pasa, pero regularmente te dice que tenías que doblar 1 kilómetro después. ¿O no? Entonces, por la paz de la familia, póngalo ahí en el imán y camine tranquilo. Esos aparatos nos indican cosas que antes no sabían. Por ejemplo, la distancia que nos separa del destino, la velocidad a la que estamos transitando, el consumo de combustible, cuánto tiempo vamos a tardar. Nos dice dónde hay cámaras en la ruta, qué sé yo, los peajes, las estaciones de servicio, tantos elementos. Yo pensaba mientras estaba preparando este mensaje, digo, qué genial que sería tener algo similar para la vida. De decir, quiero que sea mi destino, aquí quiero llegar. Dentro de 10 años me quiero ver en este lugar, quiero haber logrado esto, quiero dentro de 10 años, de 5 años, verme en este lugar. Haber solucionado este problema, haber tomado estas decisiones, haber llegado aquí. ¿Cómo me gustaría llegar aquí en 5 años? Qué maravilloso tendría un aparato que te diga, bueno, ahora tenés que hacer esto, y ahora tenés que hacer esto otro, y ahora dobla acá en esta curva, no te metas acá. Pero no existe tal aparato. Sería maravilloso, pero no existe tal aparato. Lo que existe, para la gloria de Dios, es la guía del Espíritu Santo y por sobre todas las cosas, la guía de la palabra de Dios. Porque si recordamos el pasaje que hemos leído, y ahora voy a ir al centro del mensaje para ya comenzar a carretear en el tramo final, lo que el Señor le está diciendo a Josué, ellos no tenían un libro como nosotros. Ellos tenían apenas un rollo. Si somos cronológicamente correctos, lo único que tenía Josué era el Pentateuco. Unos rollos de los escritos de los primeros 5 libros de la Biblia. No tenía toda la Biblia. Pero eran suficientes para que guiara su vida. Eran suficientes para que Josué pudiera guiarse de acuerdo a lo que Dios había determinado. Existe una gran diferencia en caminar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Es decir, preguntarle al Señor cuál es el propósito de nuestra vida y caminar en ese propósito, a pedirle a Dios que camine en nuestros propósitos o planes, que bendiga nuestros propósitos. Son 2 cosas totalmente diferentes. Una cosa es decirle, Señor, ¿qué querés para mi vida? Quiero esto para vos, ok, ahí vamos. Y otra cosa es tomar decisiones y después decir, Señor, bendecí lo que he decidido. Yo oré, dicen algunos, pero ¿oraste para saber la voluntad de Dios o para que Dios bendijera lo que ya habías decidido? Proverbios capítulo 16 dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor.
La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina en verdad las intenciones del corazón. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propósitos. Versículo 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Aunque voy a dedicar un mensaje al tema que voy a tocar ahora, voy a tratar todo un mensaje sobre esto. Quiero nuevamente volver a afirmar esto. Dios provee y bendice a sus hijos para mucho más que simplemente prosperarlos. Así que obviamente que tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo ha sido tu fidelidad con la bendición que Dios ha puesto en tus manos en los años pasados o en este año? ¿Cómo ha sido tu fidelidad en diezmos y ofrendas a lo largo de este año? ¿Qué hiciste con lo que Dios te confió en este año? Porque quiero que recuerde, que no lo digo yo, lo dice la palabra, por más que un montón de gente ahí que no tienen idea de lo que dice la Biblia anden diciendo cosas que no tienen nada que ver. Quiero recordarte que Dios nos da el dinero, los bienes, los recursos para que podamos utilizarlo para nuestro crecimiento y bendición, pero también pone un 10% para el crecimiento de su reino. No es nuestro, no le estamos dando a Dios el diezmo, no es algo que yo tomo la decisión de darle y lo doy cuando tengo ganas o cuando me sobra. No es mío, es de Dios. ¿Hemos sido fieles? ¿Se lo hemos dado a Dios para su obra o lo hemos usado nosotros porque lo teníamos en nuestras manos y tomamos decisiones? Yo decía este ejemplo, o pensaba en este ejemplo. Imagínate que mandes a tu hijo a buscar pan para el mediodía al almacén con el dinero y él en el camino tome la decisión de comprarse caramelos. Y vuelve, ¿cuánto les ha pasado? Nos ha pasado a alguno, ¿no? Y entonces vuelve contento con los caramelos. ¿Usted qué hace? ¿Lo felicita? Dice que es lindo mi nene, se compró caramelito. No, lo agarra del... Te mandé a comprar pan porque el dinero que te di era para comprar pan, no para comprar caramelos, porque los caramelos los vas a disfrutar vos, pero el pan lo disfrutaba toda la familia. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasaría con nuestra congregación si todos dejáramos de diezmar y todos dejáramos de ofrendar? Si arbitrariamente todos dijéramos un día, ya está, no lo hacemos más. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? ¿Qué pasaría con el edificio de la iglesia? ¿Qué pasaría con la luz? ¿Qué pasaría cuando vayas al baño o cualquier otra cosa? Pero aún mucho más, ¿qué pasaría con la extensión del evangelio a otros lugares? Con aquello que Dios está esperando que hagamos en esta tierra mientras estemos en esta tierra. Llevar el evangelio a otros lugares. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos en Cruz de Caña con la obra que tenemos en Cruz de Caña? ¿Qué haríamos? Por eso cuando yo le digo, Señor, yo quiero que el año próximo sea un año de prosperidad, la pregunta es, ¿para qué queremos ser prosperados? ¿Hay razones que tienen que ver con el reino de Dios o solamente razones egoístas? Versículo 9, y con esto termino. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quieras que tú vayas. De nuevo, 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. Pero no es que me tengo que esforzar y ser valiente humanamente. No, esfuérzate y sé valiente para poner en obra la palabra que ya conoces. Para ser fiel. Para servir al Señor, para darle al Señor lo que es de Él, para contribuir en su reino. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni te canses porque el Señor tu Dios estará contigo. Así que los creyentes no necesitamos una palabra profética, porque la palabra de Dios dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Amén. Así que ahí voy y termino. ¿Cuántos quieren que les profetice bendición y prosperidad para el 2025? Ahí va. Deuteronomio capítulo 28.
Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, recordemos, Deuteronomio 28 está a un paso de Josué capítulo 1. Está inmediato, no es que pasó mucho tiempo, no es un texto temporalmente distante, es dentro del mismo contexto. El Señor habla y dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y tus manadas serán benditas. Tu canasta de fruta y tu panera será bendita. Vayas a donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas y llenará tu depósito con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en el año nuevo que te va a dar. Amén. ¿Cuál es el secreto? Caminar en la voluntad de Dios. No hay bendición por la banquina, no hay bendición por un atajo, no hay bendición por ningún otro lado. La bendición del Señor siempre está ligada a la obediencia, a caminar en el propósito de Dios. Y esta obediencia a veces es sacrificial, claro que sí. A veces tenemos nuestros sueños, como le decía a alguien en estos días. A veces lo único que el Señor está esperando es que agarremos nuestros sueños y los pongamos en el altar del Señor y los sacrifiquemos en el altar para que el Señor comience a bendecirnos. Solamente eso, agarrar nuestros sueños, maravillosos sueños, todos tenemos sueños maravillosos, agarrar nuestros sueños, colocarlos en el altar del Señor y permitir que ya nuestros sueños queden al margen y comenzar a caminar en los sueños y el propósito de Dios. Josué era un hombre de 1000 batallas, un hombre que sabía empuñar la espada, un hombre de convicciones firme, perseverante, valiente, uno de los pocos valientes que quedaron de la generación anterior. A este hombre Dios le promete que estaría con él siempre, que nunca lo dejaría ni lo abandonaría si Josué caminaba en el propósito de Dios para su vida, en obediencia a lo que él conocía. Muchas cosas nos esperan por delante el próximo año y cada uno de nosotros tenemos el potencial, los dones, la gracia para alcanzarla. Solo debemos estar dispuestos a tomar las decisiones correctas. Y las únicas decisiones correctas que podamos tomar en esta vida son aquellas que vienen de la mano del Señor. ¿Queremos un año bendecido? ¿Amén? Bueno, hagámoslo el ejercicio que le hizo hacer el Señor a Josué. Mirá para atrás, mirá los errores del pasado. Uy, sí, que no debería haber hecho esto, no debería haber hecho aquello. Ok, tranquilo, no se puede volver el tiempo atrás. Arrepintámonos cambiando la actitud del corazón y cambiando la dirección de nuestras vidas. No quiero fracasar de nuevo, Señor. Ya 200 veces me tropecé con la misma piedra. ¿Sí? Pero además de eso, miremos a lo que Dios ha puesto por delante. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos años por delante. Dios ha puesto oportunidades delante nuestro. Dice el libro de Eclesiastés: tiempo y oportunidades acontecen a todos. Hay oportunidades delante nuestro. No las desperdiciemos. Caminemos en obediencia en el propósito de Dios para nuestras vidas. Busquemos su voluntad, conozcamos su voluntad y seamos obedientes a su palabra. Que el año 2025 sea el año donde nos destaquemos por hombres y mujeres que abrazan la palabra de Dios, obedecen la palabra de Dios, caminan en el propósito de Dios mientras son bendecidos por la mano del Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra preciosa que nos anima, que nos